Hemos venido analizando, Albino, lo que ha ocurrido en estas PASO desde el 9 de agosto a esta parte y habíamos hablado mucho de cuestiones vinculadas con el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Creo que nos quedaba un análisis profundo de cuál fue el comportamiento de Cambiemos, qué cambió justamente en el escenario de este espacio opositor, cómo lo plantó el macrismo a Cambiemos acá en la provincia y cuál fue, digamos, el resultado que obtuvo el radicalismo, el otro gran socio de este acuerdo. La semana anterior nosotros revisábamos más o menos cómo había quedado el mapa pintado en la provincia de Buenos Aires. Decíamos, bueno, fíjense la preponderancia del color amarillo que representa en este caso a Cambiemos, no al PRO. A Cambiemos, es decir, al acuerdo político del que efectivamente participa el PRO, pero del que el radicalismo es casi una columna vertebral en términos de lo que significa la representación institucional que tiene el partido en la provincia de Buenos Aires. Al fin y al cabo, Mauricio Macri no tiene mucha representación como para haber puesto en ese armado, más allá de la proyección en términos políticos que significaba el haber resultado, por lo menos en este proceso electoral, el emergente opositor, si vos querés. Ahora, el tema es, dentro de ese mucho color amarillo, hay amarillos y hay radicales también. Claro. Ha habido casos de distritos donde efectivamente ganó alguien, por lo menos, con el color plenamente amarillo. Sí, exactamente. Digamos que el acuerdo tiñó de amarillo, digamos, a Cambiemos, ¿no es cierto? Y en este caso, algunos históricos dirigentes radicales quedaron relegados. Y estamos con uno de ellos, justamente. Exactamente, Héctor Cachi Gutiérrez, histórico, digo, Cachi, no será por la edad. No, por la edad no, pero 4 mandatos de intendente en Pergamino, actualmente diputado nacional, se presentó en el marco de la interna. La primera pregunta que quiero hacerte es inevitable, creo que lo hablamos en alguna oportunidad, es, ¿no se suponía que el acuerdo político que ustedes sellaron en su momento con el PRO significaba que en aquellos distritos donde hubiese un intendente radical con chances reales de poder ganar la elección, el PRO no iba a tener candidaturas? Así fue, así lo anunció el presidente del partido, Ernesto Sanz, en aquel congreso de Gualeguaychú, en donde una porción estuvimos en contra de un acuerdo pequeño, pensábamos en un acuerdo más amplio, pero uno de los compromisos que asumió Sanz, que supuestamente era el garante del acuerdo, era en que los 16 distritos que gobernaba el radicalismo, el PRO no iba a presentar candidatos. Bueno, no fue así. No ocurrió, pero no ocurrió en casi todos presentaron candidatos. En casi todos presentaron. ¿Y en el caso de Pergamino? En el caso de Pergamino también presentaron candidatos. Sí. Bueno, y ganó el candidato del PRO. Pero tengo entendido, digamos, que ahí en ningún momento vos, que eras el representante radical, pusiste ningún tipo de objeción en ese sentido. Nosotros buscamos competir en ese sentido. Es la excepción a los 16. En ese caso nosotros plantamos la disputa. En algunos otros hubo enojo o quejas, recordando aquel compromiso que no se cumplió. Bueno, claro, obviamente, de los municipios que hoy gobierna el radicalismo, se perdió Pergamino, se perdió 9 de julio, se perdió Saladillo y se perdió Chascomús. Se perdió dentro de la interna. Perdió dentro de la interna, es decir, los radicales frente a los PRO. Sí. De los 64 municipios que se tiñeron de amarillo. O de PRO, o de Cambiemos. De Cambiemos. 32 están conducidos por candidatos del radicalismo. O sea que quedó a mitad y mitad. ¿Y por una fuerte presencia en el interior, el radicalismo tiene su activo muy fuerte en el interior, y a medida que vamos entrando sobre el Gran Buenos Aires, hay más presencia. Ahora, hay que tener, perdón Fabián, hay que tener, porque son 64 que ganaron. Sí. Pero ¿en cuántos tienen chances reales de poder ser... O por lo menos, cambiémosle la pregunta, más objetiva, ¿en cuántos la suma de los candidatos de Cambiemos sumó más que el resto de las agrupaciones? O sea, que ganó la PASO sumándolo. 48 aproximadamente, 48 municipios. O sea que están expectantes de 48. Exactamente, y dependerá obviamente, por un lado, del proceso económico que se va deteriorando. Los que vivimos en el interior sabemos que la economía se ha desacelerado, que el consumo está cayendo y que empieza a haber dificultades en la cadena de pago. ¿Y eso favorece, usted cree? Y esto favorece a las opciones de la oposición.
Bueno, de hecho, Cambiemos en algunos distritos, en el mío obtuvo más del 50% de los votos, y si vamos a Bahía Blanca, a Mar del Plata, ha hecho muy buenas elecciones. En las ciudades grandes del interior. En las ciudades grandes del interior. En Junín, el actual intendente, mi amigo Mario Meoni, quedó tercero, gana también un candidato del PRO en la ciudad de La Plata. Con lo cual, toda esta franja del interior tiene mucho que ver con también la situación económica y un candidato a presidente emergente como es Mauricio Macri, como recién decíamos, que hoy capitaliza ese voto opositor. Es decir, que en la medida en que el gobierno no dé respuestas a una situación económica decreciente, bueno, es muy probable que nuestros candidatos a intendentes, candidatos de la oposición, tengan mejores oportunidades. Y ahí el radicalismo, digamos, juega a fondo con estos candidatos. Absolutamente. Eso ya, tanto aquellos Esto está resuelto. Han aparecido en estos días algunas dificultades en aquellos distritos donde el radicalismo ganó en la PASO con el candidato del PRO derrotado. Hablaba ayer con el intendente de Ramallo, Ariel Santalla, que ha ido por un nuevo periodo, estaba por su cuarto periodo, y ha habido declaraciones del candidato del PRO diciendo, bueno, nosotros trabajamos a nivel nacional y provincial, pero no estamos todavía convencidos en lo local. Es decir, bueno, no hay demasiado cumplimiento de las reglas de la democracia, sí, hay una correspondencia, exactamente, digamos, que pierde acompaña y el que gana conduce. Exactamente, y en ese ese es un lema del caso peronismo, pero que se debería regar en cualquier acuerdo político, sobre todo electoral. No, en ese caso digo, ¿hay algún lugar donde se pueda ir a plantear este tipo de...? No los hay, obviamente, porque no hay una suerte de conducción colegiada del espacio. Bueno, hay timbres para tocar. Claro. Hoy el radicalismo depende... Cargo los referentes nacionales, digamos, que no se hacen mucho cargo del acuerdo. No se hacen mucho cargo. En todo caso, esto hay que discutirlo. Hoy quien conduce este espacio, mal que nos pese a nosotros, es el PRO. El radicalismo ha quedado como un signatario del acuerdo sin capacidad de protesta, queja o modificación. Y en cuanto a otra cuestión que también se ha escuchado por ahí, es que hay algún intendente también del Frente para la Victoria, algunos casos que también perdieron en la interna y que se comenta en algunos pasillos de la política que estarían haciendo algún tipo de... ¿Usted sabe de alguna... No, alguna noticia que he leído, OTC de Merlo. Sí, Merlo, hay un comentario que creo que está más o menos en las redes, que podría ocurrir. Me parece que todavía falta despejar esto. ¿Qué va a pasar con el voto de Domínguez cuando la gente de Julián dice que le robaron en la elección en el correo que conduce la Cámpora? Sí. ¿Ese voto va a ser fiel a la decisión del PJ, acompañarlo a Aníbal, o va a emigrar hacia Felipe Solá? Me parece que todavía queda tela para marco, cortar. Digamos, no hay mucha expectativa de que emigre ese voto para Vidal, digamos. Creería que no. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Porque, a ver, decías hace un ratito, nosotros teníamos en la famosa convención de Gualeguaychú una posición distinta, un poco más aperturista, más abarcativa, si se quiere, la representación de este espacio en la oposición. Y a la luz de los resultados, parece ser que en términos de la posibilidad real de poder enfrentarlo con más fortaleza al oficialismo, hubiese sido mejor. De hecho, hay un sector importante de la sociedad que sigue reclamando, por más que no se pueda, la unificación de Sergio Massa, Mauricio Macri y demás. Quiero decir, independientemente de la posición que ustedes tenían en Gualeguaychú, que no se concretó y no se puede volver atrás, ¿cómo ven ustedes ahora? Bueno, habrá que ¿De esperar dónde el resultado saca votos de octubre Macri para llegar al balotaje? Está claro que hay una decisión de Sergio Tomás Massa de preservar ese espacio, hay un acuerdo con De la Sota de preservarlo, hay legisladores de por medio, que significa poder en un parlamento que va a estar pero es que no tienen otra movida, salvo que se baje, digamos, de la candidatura. No hay otra posibilidad. Lo cierto es que la teoría de Gualeguaychú que nosotros llevábamos a la luz, desde luego que no es una suma matemática, pero si vemos que el Frente Renovador obtuvo casi un 20% de los votos, la suma de Massa más De la Sota, y que el Frente Nuestro obtuvo 30, 24 de Macri, 3 y tantos entre Carrió y Sáenz, tenés el 50% del electorado. Es decir,
Desde luego que esto hay que validarlo en octubre, a ver si la teoría de Macri de hacer una coalición pequeña era acertada o una coalición amplia. Hoy hay un artículo de Dante Caputo en un diario nacional donde plantea una coalición. Creo que llegó tarde ese artículo. Hoy no hay posibilidad de hacer una coalición, simplemente de trabajar parlamentariamente. Nadie que gane va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y si gana alguien que no es del signo del oficialismo, va a tener el Senado en contra. Con lo cual hay un escenario que va a requerir mucha madurez política. Y en la provincia de Buenos Aires, Cachi, vos que sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, la carrera por la gobernación parece que está más despejada, porque además no hay balotaje acá, no hay balotaje. Se gana por 3 votos. Bueno, vos algo decías recién de vamos a ver qué hacen los votantes de Julián Domínguez. Yo creo que María Eugenia hizo una excelente elección, nadie esperaba, 30 puntos en una provincia en algunos lugares es territorio apache, claro. hay que sacar 30 puntos. No sé si hay registro inmediato de que alguien de la oposición, que no sea el peronismo, haya hecho 30 puntos en una elección. Me parece mismo, por eso digo, es ponderable el esfuerzo de María Eugenia, y obviamente con Macri sosteniéndola. Creo que Aníbal es un hombre que tiene muchas cuentas que rendir y no es la mejor expresión. Venimos de un muy mal gobierno de 8 años y de Guatemala a Guatepeor. Esta es mi visión. Y me parece que quien va a hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires es Felipe Solá. Felipe Solá, si vos me preguntaras, yo creo que fue uno de los mejores gobernadores que hubo desde la recuperación de la democracia. Bien, habrá que ver si esto ocurre o no ocurre, o si la polarización atrapa a los dos candidatos y entre María Eugenia y Aníbal Fernández se disputan la provincia. Pero dicho esto desde un dirigente que perdió la interna, ¿no suena a que no va a apoyar a María Eugenia Vidal? No. Para nosotros, y más para un radical, que somos excesivamente apegados a la ley, a veces. Sí. A veces. O de mínimo orgánico. Orgánico. Nosotros vamos a trabajar en el espacio, vamos a acompañar el espacio y después de octubre obviamente vamos a hacer el balance de lo ocurrido, pero nosotros vamos a Lo que pasa es que a ustedes les sirve que Solá levante porque... Claro, obviamente. Obviamente. Porque Porque va a restarle votos, va en detrimento de Aníbal. Ahí habrá que ver si se salda la interna del PJ, que está muy dura, ¿no? Recién hablábamos de algún intendente que perdió la elección Paso, de qué forma se va a comportar. Sí, no es uno, hay varios. Hay varios. El ruido es grande. Bueno, Y en esta ustedes, cosa también hay Además, amagues para hay que varios te que llamen, perdieron, ¿no? hay otros que volvieron y que se sienten medio como traicionados en su regreso. Sí, como que no les dieron... Claro, como que los mantuvieron los candidatos. En algún momento, por ejemplo, se especulaba con que Justosi iba a pegar la vuelta otra vez para volver al Frente para la Victoria, Triunfante. bajo el compromiso de que por lo menos le iban a bajar la candidatura, que nunca se la bajaron, y eso no ocurrió, es cierto. Bueno, y además hay muchos intendentes. Zúcaro en Pilar está a 14 votos, sí, creo, ¿no? Sí. Él dice que ganó la elección ahora por 60 votos. Bueno. Dijo él, no sé, habrá que ver. Bueno, pero elecciones muy peleadas. Es cierto, mucho herido. Y cuando hay mucho herido en la política, y sobre todo en el justicialismo... Aparecen las ambulancias. Exactamente. Habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Y ustedes qué van a hacer? Cachi, vos tenés un par de años más de mandato. Sí, nosotros vamos a constituir seguramente uno de los bloques más importantes, depende quién es el que gane. Nosotros vamos así a incrementar diputados, de 39 actuales, posiblemente que pasemos a 43 diputados nacionales. Vamos a perder senadores nacionales, pero vamos a ser una de las fuerzas más importantes en el Congreso y habrá que ver quién gane. Por esto de que nadie va a tener mayoría en el Congreso. Y en términos de la conformación de las listas en las seccionales, ¿cómo anduvo el radicalismo en la negociación con el PRO? Bastante bien. No tuvimos, porque vuelvo a decir, nosotros confirmamos un contrato de adhesión, no discutimos las cláusulas. Sí. No tuvimos representaciones en el Gran Buenos Aires ni en La Plata. Pero sí en el interior. Pero sí en el interior. Pero digamos, a ver, contrastado con lo que ponía en juego el radicalismo, 4 legisladores contra negocio. 7, sí. 4 también legisladores va a ser negocio contra 7. Para el radicalismo, la representación a la legislatura, sí. Como hablábamos hace un ratito, en algunos municipios. Perdemos en la tercera sección electoral, que habíamos obtenido alguna referencia anterior, pero en términos generales no nos fue mal en el acuerdo con el PRO. Claro, eso era la última pregunta que le quería hacer yo, ya en perspectiva, y habíamos estado charlando nosotros después de lo de Gualeguaychú, y se lo vuelvo a hacer ahora la pregunta. En función de lo que se vio en las PASO y si esto se repitiese o más o menos se mantiene, usted, que estuvo muy en contra del acuerdo, hoy, ¿cómo ve
ese mismo movimiento que hizo el radicalismo a Yo nivel creo que después de institucional. octubre viene un profundo debate dentro del radicalismo y un comienzo de renovación partidaria a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires. Hay que renovar la dirigencia, y me incluyo, hay que renovarnos, hay que buscar otros cuadros y promover otros dirigentes. Creo que hay una etapa que se agota, se cerró una etapa en el radicalismo y hay que abrir una nueva. Cachi, gracias, Gracias a usted, Albino. Gracias, Pablo. Cachi Gutiérrez, diputado nacional, hombre del radicalismo, ahora uno de los representantes en el marco de este armado, más allá de que se opuso en el origen, de Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. Provincia Pagos, ahora es Provincia Net. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.